Acá este manual es un poco sencillo, ¿no? Ya vamos a ver después del manual de la Trimble, que está, cada paso está con una imagen, que así se debería hacer para entender mejor el proceso. Pero cuando ustedes van y cogen en este caso la Socia, si ustedes llevan estos pasos que están aquí, van y siguen lo mismo, prácticamente está lo que dice aquí este manual, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice encender el equipo. Ya ustedes tienen que identificar cuál es el botón para encender el equipo, ¿sí? Parece que nadie vio eso en la anterior práctica, ¿sí? Tendrán que revisar cuál es el botón. Encendemos el equipo, presionamos la tecla Escape para llegar a la página principal, donde en la página principal nos da la marca del equipo y el modelo y la serie, ¿sí? Después dice presionamos la tecla F3, ¿sí? La tecla F3 corresponde a dato. Entonces, cuando ustedes están en la pantalla, encima de la tecla F3, ahí dice dato, ¿sí? Y cada tecla de estas funciones tiene un nombre, ¿no? Acá. Y eso sale en la pantalla. Esta F3 que corresponde a dato, y ahí nos vamos a trabajo, ¿sí? En la pantalla nos vamos a trabajo y aplastamos Enter. Después seleccionamos trabajo, aplastamos Enter y presionamos la tecla F1, ¿sí? Que corresponde a LIS, ¿sí? Acá se despliega una pantalla de todos los trabajos, ¿sí? Entonces, en la Socia, cuando nosotros desplegamos esta pantalla, nos va a salir esta palabra job, que es un trabajo, ¿sí? Y nos va a salir con job 0, ¿no? O sea, no tenemos trabajos realizados. Pero si es que ya hay algún trabajo realizado, de pronto nos sale job 35, y que quiere decir que hemos tomado 35 puntos en ese trabajo, ¿sí? O ya no nos sale la palabra job, sino nos sale el nombre del proyecto que estamos levantando, por decir UNACH, ¿sí? Por decir Colegio Maldonado, lo que estemos levantando, ¿sí? Y ahí también nos sale el número de puntos que hemos realizado. Entonces, con el cursor nos vamos igual a donde haya un job 0 para iniciar un nuevo trabajo, ¿sí? Y ahí dice seleccionamos uno vacío con el cursor y presionamos 2 veces Enter, ¿sí? En el campo buscar coordenadas, presionamos la tecla LIS de F1 y seleccionamos con el cursor el mismo trabajo que seleccionamos anteriormente. Entonces aquí lo que nos dice es que el mismo nombre que pusimos acá arriba, tenemos que poner acá abajo, ¿sí? Presionamos 2 veces Enter y bajamos con el cursor el detalle de trabajo y presionamos Enter. Con la ayuda del teclado alfanumérico, ponemos el nombre y presionamos Enter. Entonces, acá ya nosotros podemos, en detalles de trabajo, ya podemos cambiar el nombre, ¿no? Ya para que no sea yo, sino según el levantamiento que estemos haciendo, para identificar. Y miren acá que nos dicen, dice, recuerde que para variar entre letras mayúsculas, minúsculas y números, presionamos la tecla azul Shift. Entonces, ahí igual ustedes tendrán que revisar su informe anterior, cuál era esa tecla azul Shift, ¿sí? Y esa es la que nos sirve para cambiar de mayúsculas a minúsculas o números, ¿sí? Cuando estamos utilizando el teclado. Es similar cuando nosotros escribíamos no sé ustedes si tenían los teléfonos antiguos, celulares antiguos que solo tenían letras, perdón, números, solo tenían números y cada número tenía letras, ¿no? Entonces ustedes tenían
3 veces o 2 veces hasta llegar a la letra o el número que necesite. Para no estar haciendo eso, igual ustedes aplastan la tecla azul Shift, les da mayúsculas. Otra vez le da minúsculas y otra vez les da números. Esto igual nos indica en la pantalla qué tipo de letra está activada para poder ocupar el teclado. Acá dice presionamos Escape 3 veces hasta llegar a la pantalla 1, ¿sí? Igual en la pantalla de la Socia nos indica, ¿no? Si estamos trabajando en la pantalla 1, pantalla 2 y parece que hay pantalla 3 también, ¿sí? Entonces, una vez que ya hacemos esto, ya comenzamos a tratar ya de hacer la medición y registro de datos en la memoria, ¿sí? Y lo que necesitamos es ingresar a coordenadas, que sería aplastando F4, y vamos a Ox, Orient, y aplastamos Enter, ¿sí? Acá tenemos que editar las coordenadas X, Y y Z, que sería en nuestro caso este, norte y altura, ¿sí? Que son las coordenadas, pueden ser unas coordenadas conocidas si tenemos el GPS en nuestras manos y podemos ingresar estas coordenadas, o también pueden ser unas coordenadas arbitrarias, ¿no? Nosotros podemos decir que pueden ser 100, 100, 100, ¿sí? Las coordenadas arbitrarias, ¿sí? Editamos el número del punto. Vamos a poner el número 1 en el caso que sea la primera plantada. Editamos la altura del instrumento, ¿sí? Acuérdense que la altura del instrumento va desde la estaca hasta la señal donde tenía a un costado la estación total. Asimismo, ninguno de los grupos, no sé si es que alguien indicó dónde era la altura del instrumento, no me acuerdo, pero tendrán que revisar. Al costado de la estación total hay una especie de señal, una rayita o una cruz, que hasta ahí hay que medir esta altura del instrumento. Hay que poner el código, ¿sí? El código del punto en que estamos plantando la estación. También hay para poner los datos del operador, el que está manipulando el equipo. Podemos poner el estado del tiempo, ya sea el clima o el viento, la temperatura, la presión y un factor de corrección atmosférico, ¿no? Con todos estos datos, confirmamos con Enter, ¿sí? Entonces, de aquí, por ejemplo, lo más importante, cuando estamos haciendo unos levantamientos normales y no muy precisos, o no tenemos mucho viento que nos va a producir errores en nuestro levantamiento, nosotros solo tendríamos que poner el número del punto, la altura del instrumento, el código del punto y hasta ahí, ¿no es cierto? De pronto el operador aquí saben poner el grupo 1, grupo 2, grupo 3, lo que sea, para que cuando bajen cuando bajen la información, ustedes puedan ubicar de mejor manera quién hizo el levantamiento, ¿sí? Entonces acá ya si es que es muy preciso el levantamiento, tendremos que fijarnos, o si es que son muy extremas la temperatura, la presión, lo que sea, tendremos que poner ya los datos ahí, ¿no? Para que salga de mejor manera nuestro levantamiento. Luego dice, en la pantalla escogemos el modo de vista atrás, ¿sí? El cual puede ser como ángulo, que sería el valor, o como, perdón, el ángulo, entonces ahí sería de aplastar F2, que cuando estamos diciendo el ángulo, nos referimos al norte magnético, ¿sí? O como coordenadas, entonces habría que aplastar F3, que nos sale este dato en la pantalla. Es cuando tenemos dos puntos conocidos, ¿no? Entonces, igual, generalmente aplicamos esto, ¿no? Porque en el GPS igual tenemos la brújula y nosotros ya nos podemos ubicar dónde está el norte
y sería el punto de referencia que tenemos, ¿sí? Ahí ya observamos a este punto y fijamos el punto de referencia, ¿sí? Que sería, en este caso, al norte. Si es azimut, presionamos F2, dice, para editar el ángulo, ¿sí? El ángulo horizontal derecho, y ahí tendremos que colocar el valor de 0, porque el azimut siempre empieza desde el norte, acuérdense, y ahí encerramos ese azimut. Para decir que es el norte, presionamos F1 y grabamos. Con F1 registramos este punto, ¿sí? Confirmamos los campos del código, va a ser estación 1, editamos la altura del prisma y el número del punto, ¿sí? Confirmamos con OK o F1, o mejor dicho, si aplastamos F1 estamos confirmando OK, ¿sí? Seleccionamos observación con Enter. Miren, acá ya F4 nos dice que es medida. Ya tomamos la medida con F4. El equipo hace la medición y nos dará las coordenadas del punto de referencia. Editamos los campos del código. Como acá el punto de referencia es el norte, ya tendríamos que poner otro código, ¿no es cierto? Que sería N norte magnético, le han puesto aquí NM, ¿sí? O podemos poner solo N de norte o lo que sea. Tenemos que medir la altura del prisma de ese punto que estamos midiendo. La altura del prisma va en cambio desde la punta del prisma hasta desde la punta del bastón del prisma hasta el centro del prisma, ¿sí? Esa es la altura del prisma que hay que poner en los datos que nos pide ahí de ingresar. Ponemos el número de punto, que sería en este caso 1000. Esto también es una de las recomendaciones que hace, por ejemplo, aquí en este manual, que si nosotros estamos tomando puntos desde la estación 1, los puntos sean a partir de 1000, ¿sí? Si nosotros vamos, sería 1000, 1001, 1002, 1999, etc. Y si es que estamos en la estación 2, los puntos comiencen de 2000 para 2001, 2002, etcétera. Estación 3, 3000, 3001, 3002, etcétera. ¿Sí? Esto nos ayuda al momento de, cuando ya bajemos los puntos al software que estemos dibujando, nos ayuda a identificar si es que el punto es 4000, nosotros sabremos que fue tomado de la estación 4. ¿Sí? Esa es la idea. Pero de ahí ustedes pueden poner el número que ustedes quieran siempre que no se repita. Pero ya digo, para mejor comprensión de estos puntos, esa es la recomendación. Estación 1, 1000. Estación 2, 2000. Estación 3, 3000, etc. ¿Sí? Acá grabamos los datos presionando F1, que sería el que ya vimos. Miren aquí que dice, puntos de estación son numerados del 1 al 999, los puntos de detalle son numerados del 1000 en adelante. Entonces, a los puntos de estación vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 999. Y los puntos de detalle vamos a estar desde el 1000 en adelante. Y automáticamente, si ya ponemos 1000, el siguiente punto que leamos, ya automáticamente se va a poner el 1001, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a seguir cogiendo los detalles, fijamos un punto, presionamos F4, medimos, y si es que es otro código, cambiamos el código. Si el prisma movimos la altura, también cambiamos la altura del prisma, y se va a poner automáticamente el punto 1001, y grabamos y registramos. ¿Sí? Después de F4 medimos, desplazamos, editamos, y así vamos haciendo las diferentes medidas, ¿sí? Cambiando las alturas y el código. Hasta ahí, porque esta ya es otra práctica, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos a tratar de ver. Miren, si es que estamos en cambio en el manual de la Trimble, acá es más didáctico, ¿no? Acá está más chévere porque si ustedes prenden el equipo, ya nos encontramos con esta pantalla, ¿sí? Y aquí la idea sería entonces saber
qué tenemos en topografía general, qué hace los de configuraciones, qué hace la configuración del tele, todos estos iconos, saber qué hacen, ¿no? Acá hay, por ejemplo, trabajos, teclear, cojo, medir, replanteo, instrumento, etcétera, ¿sí? Entonces, miren, aquí nos indica claramente, ¿no? Para empezar un trabajo nuevo, tenemos que prender el equipo y nos vamos a topografía general, ¿sí? En topografía general hacemos clic y se nos aparece esta pantalla, ¿ya? Ahí hacemos clic en instrumento, acá está instrumento, ¿sí? Instrumento para nivelar primero el equipo y colocar el punto mediante la plomada láser, ¿sí? Entonces, cuando aplastamos en instrumento, nos va a salir esta pantalla del nivel electrónico, ¿no es cierto? Miren acá, les decía que en la Trimble es más fácil porque cuando está nivelado, bien nivelado, ya nos sale el color verde, ¿no? Y nos da paso para que ya está nivelado y aceptamos, ¿sí? Aceptamos. Si no, aquí creo que nos sale un amarillo o rojo, no me acuerdo, creo que es rojo. Y tenemos que estar nivelando así mismo paralelo a dos tornillos, perpendicular al otro, y hasta que nos quede en un rango que sea aceptable, ¿no? Que en este caso es menor a 5 segundos, ¿sí? Aceptamos y nos vamos a trabajo, ¿sí? Regresamos a esta pantalla que sería la de acá. Entramos a trabajo y aquí miren, hay trabajo nuevo. Ponemos trabajo nuevo, ya no nos sale como en el Socia que nos salía, ¿cómo es que nos salía en el Socia? El job, la palabra job en la lista de trabajo, sino aquí ya nos sale que podemos escribir nosotros el nombre del trabajo que vayamos a hacer. Y asimismo, miren, acá nos dice que para poner el nombre del trabajo con la tecla Control más 7, aplastamos Control y 7, se activa y desactiva este teclado alfanumérico que está en la pantalla, ¿sí? Esta Trimble es táctil, entonces ustedes ya pueden escribir aquí, ¿no? Para no utilizar el teclado que está en el equipo, ¿sí? Acá pueden utilizar esto, ¿sí? Que de pronto es más fácil. Entonces, miren, cuando les hacía en presencial, una de las preguntas que decía, a ver, active el teclado alfanumérico de la pantalla. Entonces ahí tenían que ustedes ir control 7 y activar. A ver, algunos no se sabían eso y ya sacaban mala nota. Ponemos el nombre y miren, ya cuando estamos con el nombre, aquí dice trabajo prueba. Esto tenemos que darnos cuenta de que estamos trabajando en este proyecto, ¿sí? Y una vez que ya está puesto el nombre, ahí sí, en cambio nos vamos ya a medir, ¿sí? Pero para medir, primero tenemos que configurar nuestra estación, ¿sí? Primero tenemos que poner los datos del punto que vamos a iniciar nuestra estación, ¿sí? Entonces aquí, como en la SOCA igual, al rato de poner configuración de la estación, tenemos que poner colocar el nombre del punto del instrumento, que sería en este caso 1, ¿sí? Tendríamos que poner el código del instrumento, que en este caso le han puesto E1, ¿sí? Tenemos que poner la altura del instrumento, que es desde la estaca a la señal de un costado del equipo, ¿sí? Y tenemos que teclear también las coordenadas. Miren, automáticamente a veces salen estas arbitrarias, ¿no? 1000, en este caso es 10.000 norte, 5.000 este y 2.800 de elevación. Pero si ya tenemos nuestro GPS, aquí tendremos que poner nuestras coordenadas, norte, este y elevación, ¿sí? Chequeamos eso y aceptamos, ¿sí? Aceptamos. Una cosa que hay que tomar en cuenta, si le ven aquí figurita del prisma,
Entonces, este también hay que ver que esté en modo prisma, se llama, porque cuando no vamos a disparar a un prisma o vamos a disparar a un objeto sólido o una pared, hay una rayita vertical y una flechita, y ahí se cambia esa situación, ¿sí? Entonces, en este caso, están utilizando el prisma. Una vez configurados los datos de la estación, al aplastar Enter, automáticamente se nos viene a esta pantalla que dice, bueno, este dato dice colocar el punto de referencia, ¿sí? Miren aquí, dice nombre del punto de referencia, ¿sí le ven? ¿Sí? Entonces, en este caso, igual vamos a poner un punto de referencia que va a estar al norte, ¿sí? Entonces, este punto, aquí le han puesto 2, ¿no? Pero la recomendación del SOCIA es mejor poner el punto de referencia aquí 1000, ¿sí? Aquí le han puesto 2, el código N norte, ¿sí? En el otro le pusieron NM, norte magnético, ¿sí? Acá la altura de referencia sería la altura de la punta del bastón a la mitad del prisma, ¿sí? Y aquí, como estamos con referencia al norte, este tiene que estar 0, ¿no? El azimut, 0, 0. Aquí encerramos para comenzar a coger las demás medidas. Esto es lo que también hay que tomar mucho en cuenta en esta trimble, que cuando nosotros encerramos el primer punto de referencia, el método que escogemos aquí, con esta flechita, tiene que estar ángulo solamente, ¿sí? Esto, ojo con esta situación, ¿sí? El método tiene que ser ángulo solamente, ¿ya? Entonces, enfocamos aquí ya al prisma y ponemos medir. Tecleamos la medición y ya nos va a dar los valores del punto de referencia norte, este y altura, ¿sí? Entonces, el rato que ya hacemos la medición, nos da el nombre del punto de referencia, almacenamos, ¿sí? Y después, ya cuando están los datos de la estación, los datos del punto de referencia, ya podemos comenzar a medir los puntos. Asimismo, ya nos vamos a la parte de medir, y acá dice medir topo, ¿sí? Medimos, ponemos eso, y nos vamos acá. Entonces, miren, automáticamente este nombre del punto va cambiando, ¿no? Era 1, 2, ahora ya está 3, ¿sí? Acá, como ya va a ser otro punto, de pronto se cambia el código, ¿sí? Dependiendo de lo que vayamos a medir. Y el método, este ya cambia también. Ahora ya es método ángulos y distancias, porque necesitamos hacer esto, ¿no? Ángulos y distancias, ¿sí? Acá habría que poner la altura del objetivo, que sería la altura del prisma, que habría que ser. Ponemos Enter, ¿sí? Aquí miren, está la altura del objetivo, ya 1.55. Ponemos Enter, aceptamos y hacemos la medida. Hacemos la medida, comprobamos que esté bien el código, la altura, y ya nos dan los datos del ángulo horizontal y vertical, y almacenamos, ¿sí? Almacenamos y seguimos haciendo el resto, ¿no? Y seguimos haciendo el resto. Medimos, almacenamos y hasta aquí, porque el otro ya es otra práctica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, para que entiendan un poco más, vamos a ver esto, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos un terreno cualquiera que tenemos que hacer el levantamiento, y en ese terreno tenemos un edificio, ¿no? Un edificio, una construcción, ¿sí? Y de pronto aquí también
tenemos un camino que sale por acá. ¿Ya? Entonces, las recomendaciones para hacer el levantamiento es que ustedes se ubiquen en un punto del terreno donde puedan ver la mayor parte de estos puntos, porque mientras menos plantadas de la estación, ustedes van a hacer más rápido el levantamiento. Entonces, digamos que nos ponemos aquí, ¿sí? Aquí vamos a plantar la estación, ¿sí? Entonces, si plantamos aquí nuestra estación, este va a ser el punto 1. Y va a ser con el código, como es, aquí vamos a plantear nuestra estación, nuestro código va a ser EST de estación. ¿Sí? Y como tenemos nuestro GPS, nosotros tenemos que ingresar los datos del norte, los datos del este y los datos de la altura. ¿Sí? Y además, tendremos que ingresar la altura del instrumento, que es desde la estaca hasta la mitad hasta la señal de la estación. ¿Sí? Estos serían los datos que tenemos que ingresar al momento de configurar nuestra estación. ¿Sí? Una vez que configuramos nuestra estación, nos piden datos de la vista atrás. ¿Sí? De la vista atrás. Entonces, digamos que justo este punto está al norte sí, digamos que este punto está justo al norte. Y esa va a ser nuestra vista atrás. Entonces, este punto va a ser nombre 1000, porque estamos desde la estación 1. ¿Sí? Nombre 1000. Código va a ser N. ¿Sí? Aquí, en cambio, tenemos que poner la altura del prisma. Ojo que aquí está un prisma. ¿Sí? Aquí tenemos que poner la altura del prisma, ¿sí? Que va a ser desde la punta del prisma hasta la mitad del prisma. ¿Sí? Y una vez que disparemos, nos va a dar los datos de norte, este y altura de este punto, del punto de referencia. ¿Sí? Del punto de referencia. ¿Sí? Antes que me olvide, también en algunas estaciones nos dan que ubiquemos las referencias de este punto. ¿A qué se refiere eso, no? Que, por ejemplo, si ustedes ya ponen la estaca aquí y se van con el trabajo y tienen que volver acá, de pronto a esta estaca le movieron, se perdió y ustedes no pueden localizarla, ¿sí? Entonces, para eso, siempre es bueno tomar distancias a puntos fijos, ¿no? Por decirle a la esquina de este edificio, que sería una, ¿sí? Y la otra distancia sería al mismo punto norte, puede ser, o de pronto puede ser a esta otra esquina, ¿sí? Entonces, con esas distancias, ¿sí? Ojo, aquí necesitamos de estas distancias. Cuando ustedes, si por A o B motivos tienen que volver a plantar la estación y ya se nos perdió la estaca, ¿sí? Ustedes, pero en su cuaderno de campo dijeron, la referencia está, la distancia desde este punto
a este punto tengo tanta distancia. Entonces marcamos un arco y de este punto a este punto tengo tanta distancia y marcamos otro arco. Entonces, donde se nos cruce, ahí va a estar nuestra estaca, ¿sí? Entonces, esas referencias no tienen que olvidarse de poner cuando estén poniendo una estación, ¿sí? Eso también, en algunas estaciones tienen esa ventaja que le ponen el prisma aquí y le dan ese dato. Le ponen el prisma acá y les dan el dato de la distancia. Así es que eso también es fácil. Y después ya le tienen que poner la referencia del punto atrás, que es otra cosa. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí estamos, ¿no? Ponemos los datos de la estación y ponemos los datos de la vista atrás. ¿Sí? Y como ya estamos eso, ya podemos comenzar a medir. Entonces, digamos que el siguiente punto vamos a medir el camino. ¿Sí? Vamos a medir el camino. Entonces, acá vamos a tener ya, automáticamente se va a poner el nombre del punto, se va a poner automáticamente 1001. El código es lo que tendríamos que cambiar porque ahora ya estamos midiendo este camino y de pronto el código, hacemos código C, ¿sí? Y también tendremos que poner la altura del prisma. Si es que a esta altura del prisma le cambiamos, porque igual si es que no le cambiamos, esa altura va a seguir la misma, ¿sí? A veces, de pronto, aquí estaba un carro o alguna cosa que no nos permita ver a esta altura y podemos elevarle un poco al prisma y entonces ahí el cadenero tiene que decir, la altura del prisma es tanto. Entonces ustedes en la estación, antes de grabar este punto, tienen que cambiar la altura del prisma, ¿sí? Y después automáticamente igual nos va a salir las coordenadas norte, este y altura. ¿Estamos? Entonces, vamos a seguir nuestro levantamiento, vamos a poner otro punto acá, vamos a poner otro punto acá y vamos a seguir haciendo, ¿no es cierto? Como seguimos haciendo el camino, el código va a ser el mismo, C camino, ¿sí? Pero digamos que ya vamos a hacer vuelta en cambio esta parte de aquí, ¿sí? Entonces acá, en cambio, estamos con el código perímetro, ¿sí? Y estamos, de pronto ya estamos con un 1020, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esa es la idea. Muchachos, me olvidé, no me di cuenta de la hora y ha sido las 10:02. Tengo una defensa en este momento. Si tienen algunas preguntas, de pronto la próxima clase le hacemos. Si no, hasta aquí sería la explicación de esto. Entonces, para la próxima clase, que sería la semana del 4, para ya ustedes tendrían este manejo de la estación total con las funciones del equipo. ¿Estamos? Que tengan unas buenas fiestas y esto sería por hoy. Me disculpan que me despida enseguida, pero a las 10 tengo una defensa y ya me están timbrando por ahí. Unas buenas fiestas y un buen fin de año. Hasta luego, Inge. Igualmente, Lice. Gracias. Gracias. Hasta luego.